Buenas tardes, mi nombre es Miriam Ruiz Pérez y soy alumna del Máster Oficial de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Con motivo de la realización del trabajo fin de máster, he llevado a cabo un estudio de caso que a continuación paso a exponer y que lleva por título Conformar la conducta del juego a través de la musicoterapia en niños con autismo. La estructura que he seguido en mi estudio de caso comienza con un resumen en el que realizo una breve descripción de los principales puntos del documento, tanto en castellano como en inglés. Una introducción en el que hablamos principalmente del concepto de autismo y su evolución en el tiempo, características, dificultades y clasificación. Continuamos con un punto dedicado al método, recogiendo a los participantes, el caso clínico, con los datos relevantes del informe emitido por atención temprana, los instrumentos, donde realizamos una descripción de los recursos materiales y los registros y hojas de evaluación empleados, un listado completo de las 6 actividades de cada sesión y el procedimiento, cómo lo hemos llevado a cabo. Partiendo de todo lo anterior, analizamos los resultados para llegar a una discusión y conclusiones del mismo. Se finaliza el trabajo recogiendo todos los recursos bibliográficos y referencias empleados para el mismo. Comenzando por la introducción, diremos que tal como recoge Maciques citando a Rivière y Núñez y Martí, la capacidad de ponerse en el punto de vista de los demás, de pensar que el otro piensa, teoría de la mente, está estrechamente ligada al correcto desarrollo de la percepción, las emociones y la habilidad para llevar a cabo el juego de ficción. A su vez, el Centro Pedagógico Paideia en Ávila recoge investigaciones sobre el juego de niños TEA basadas en la observación natural en situaciones de juego libre y la observación en situaciones estructuradas ponen de manifiesto que los niños con TEA muestran un amplio rango de diferentes conductas de juego. Si bien sabemos que están basadas en la manipulación simple y el juego de combinación de objetos, los cuales no implican ficción, imaginación, ni la intervención o relación del otro. A través de la revisión bibliográfica no se han encontrado referencias específicas dedicadas al estudio de dicha relación. Dada esta falta de estudios específicos, se ha decidido plantear los siguientes 2 objetivos principales. El primero, resaltar la necesidad de conformar la conducta del juego como medio de estructuración del pensamiento infantil, la representación objetiva de la realidad y la construcción del lenguaje en un caso de autismo. Y un segundo objetivo, describir las características del proceso de intervención a través de juegos musicales en el caso de una niña de 3 años de edad con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Para ello, es necesario realizar una aproximación conceptual hacia el trastorno del espectro autista, su definición, características y clasificación. Como está ampliamente descrito en mi trabajo, vamos a comentar brevemente los puntos más importantes y destacables. El concepto de autismo y su evolución en el tiempo. Se considera como la primera definición del término autismo infantil la realizada por Leo Kanner en 1943 y casi a la par la definición de la psicopatía autista de Hans Asperger en 1944. Ambos autores, aunque tenían puntos diferentes, coincidían en una serie de rasgos comunes. Estos son dificultades para mantener el contacto ocular, dificultades en comunicación, presencia de estereotipias, intereses restringidos, etc. Bastantes años más tarde, en 2004, Ángel Rivière partía de una revisión de estos trabajos para establecer una definición más completa basada en 12 dimensiones, agrupadas a su vez en 4 grandes categorías, que aparecen alteradas en las personas con autismo, y desarrolla un inventario para evaluar el grado de afectación de cada una, inventario de espectro autista o IDEA, lo que ya nos ofrece una aproximación a lo que hoy se conoce como espectro autista. Así, las personas con autismo presentan dificultades en la dimensión social, dificultades en la comunicación y el lenguaje, dificultades en la anticipación y la flexibilidad y dificultades en simbolización. Como veis, hacemos hincapié en la palabra dificultades, hablando siempre de ellas y nunca de una incapacidad. Actualmente, el diagnóstico de autismo se hace en base a los criterios establecidos por el DSM-5 de 2013, que nos habla de trastorno de espectro autista.
Así, estos criterios diagnósticos nos hablan de unos déficits persistentes en comunicación social e interacción a lo largo de múltiples contextos, unos patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses, como pueden ser movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva, etc., o hiporreactividad sensorial. Los síntomas deben estar presentes en el periodo del desarrollo temprano. Estos causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional o en otras áreas. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Partiendo de estos criterios, se establece una clasificación atendiendo al grado de severidad en función de dos variables, como son la comunicación social y los intereses restringidos y conducta repetitiva. Así nos habla de un grado de severidad 1 si requiere un apoyo muy sustancial, un grado 2 si requiere apoyo sustancial y un grado 3 si requiere apoyo. Partiendo de estas dificultades, se pone de manifiesto la necesidad de trabajar el juego con los alumnos con autismo como medio para disminuir la intensidad de la afectación en las diferentes dimensiones, puesto que es un agente facilitador del desarrollo de las relaciones sociales, la referencia conjunta, las funciones comunicativas, el lenguaje expresivo y receptivo, el sentido de la actividad y, sobre todo, ficción e imaginación, principal método de aprendizaje en la infancia. Por todo lo anteriormente expuesto, nos planteamos una principal pregunta de investigación: ¿en qué grado puede la musicoterapia favorecer la adquisición de rutinas, actitudes, hábitos o prerequisitos que favorezcan la conformación de la conducta del juego en niños TEA? Además, según la documentación consultada y tomando como referencia algunos estudios, como los de Gold, Wigram y Elephant en 2006, sabemos que la musicoterapia favorece el desarrollo de las habilidades comunicativas, verbales y no verbales, e incluso apuntan, puede reducir los problemas comportamentales. Todo ello nos lleva a formularnos una hipótesis de investigación. La musicoterapia, por sus características terapéuticas, puede servir como método de intervención favorecedor de conductas de juego en niños TEA, como son la imitación de patrones rítmicos sencillos, sonidos vocálicos, juegos circulares, etc. Pasamos a analizar el método. Participantes, como hemos dicho, se trata de una niña de 2 años y 10 meses con diagnóstico TEA en el momento de iniciar la intervención, pero las sesiones son en pequeño grupo con 3 alumnos más del aula de referencia. A continuación, se resume la información relevante extraída del informe psicopedagógico emitida por el equipo de orientación educativa de infantil y primaria de Teruel en atención temprana, hablando del caso clínico. Como datos relevantes, se realiza una valoración funcional del desarrollo utilizando las escalas del desarrollo psicomotor de la primera infancia de Brunet-Leciné y la escala de observación para el diagnóstico de autismo A2-2. Ambas escalas, como pueden ver a continuación, nos muestran una preocupación moderada severa de presentar autismo y alteradas las dimensiones principales. En los siguientes puntos se describen algunas de las conclusiones más relevantes. Como son el lenguaje y la comunicación, muestra un lenguaje expresivo con una importante limitación en forma y en cantidad, un lenguaje comprensivo con una comprensión muy ligada al contexto o presencia del objeto y rutinas. En cuanto a funciones comunicativas, utiliza al adulto de manera instrumental, pero no se observan funciones más complejas. En cuanto al área social, tiene una respuesta al nombre variable, contacto visual poco frecuente, muy pasiva en relaciones sociales, los procesos de referencia conjunta alterados, etc. Área adaptativa, tiene conductas anticipatorias simples en situaciones muy cotidianas y unos intereses restringidos y persistentes. En cuanto al área cognitiva, un bajo nivel de atención, no hay imitación, no identifica objetos familiares por su uso y no presenta juego simbólico ni imitación. Área motora se encuentra sin dificultades aparentes. A modo de conclusión, podemos extraer que la alumna ALL cumple los 2 criterios diagnósticos establecidos para el trastorno de espectro autista en el manual DSM-5. Dificultades en comunicación e interacción social y patrones restrictivos y repetitivos. Vamos a analizar el punto dedicado a los instrumentos utilizados. Para la evaluación inicial hemos utilizado un registro de juego y un registro de imitación, adjuntos en la tabla 2, que se completan cada día al finalizar la sesión. Se proporciona a los padres un test de integración sensorial que nos ayude a establecer el perfil sensorial y adecuar la sesión a su nivel de hiper o hiposensibilidad sensorial.
Además, una hoja de registro de evaluación por ámbitos y conductas básicas para el desarrollo de la conducta del juego y otras habilidades sociales, que se incluye en la tabla 3, basado en las dimensiones alteradas del IDEA. Durante el desarrollo de las sesiones, además, vamos a utilizar diferentes recursos materiales, como son instrumentos de música, metal, madera, viento, etc. Otros materiales como pañuelos de colores, pelotas, telas, etc. y un ordenador para poner música. Y para la evaluación final, principalmente a través de observación y hojas de registro, utilizaremos las mismas plantillas que las elaboradas durante todas las sesiones. A continuación, pueden ver las hojas de registro mencionadas. En la tabla 2 tenemos el registro de evaluación de las sesiones de musicoterapia y la 3, la evaluación de las habilidades necesarias para conformar la conducta del juego y otras habilidades sociales. Siguiente punto, listado de actividades con una descripción breve. Se ofrece un listado de las diferentes actividades o rutinas que se realizan en cada sesión, con una breve descripción de cada una. Es importante mantener una estructura tanto espacial como temporal y secuencial fija y predecible, para favorecer la anticipación y proporcionar una mayor seguridad al alumno. Se han elaborado un total de 6 actividades que aparecen detalladas a continuación. Y que, como podrán ver, utilizaremos siempre la misma canción de entrada y salida para seguir la misma estructura. Pasamos a ver el punto dedicado al procedimiento. Partiendo de una valoración y registro inicial de las capacidades de juego e imitación de la alumna, seleccionamos una serie de actividades musicales con diversos objetivos. Tenemos que tener en cuenta que algunas de las dinámicas se podrán ir modificando en función del objetivo que queramos lograr y la respuesta emitida por la alumna. La estructura debe ser fija, como ya hemos mencionado, y basada en la utilización de rutinas. Misma canción al entrar y salir, por ejemplo. Pero iremos introduciendo variaciones con instrumentos, pues triángulo en vez de pandero, claves, crótalos o materiales diversos, porque para poder evaluar la progresión necesitamos basarnos en las mismas actividades con diferentes grados de complejidad. Asimismo, debemos procurar que sean variadas y cortas para evitar la tendencia al cansancio y al negativismo característico de los alumnos TEA. Por todo ello, se han programado 30 sesiones con una duración en torno a los 45 minutos 3 veces a la semana. Estas se han llevado a cabo dentro del aula TEA, perteneciente a un colegio público de integración preferente para alumnos de espectro autista, en la misma franja horaria y antes del recreo. Han participado un total de 4 alumnos, como hemos dicho, la alumna objeto de estudio y 3 compañeros más. Resaltar que hemos utilizado principalmente 3 técnicas, ya sea de forma aislada o, como ha sido habitual, sobre todo al principio, de forma conjunta, se han dado a la par. Así hemos empleado la técnica de modelado, que consiste en ofrecer un modelo de la conductación a imitar. Un moldeamiento, ofrecemos ayuda física para la realización de la totalidad de la conducta o acción. Esta ayuda se va retirando progresivamente mediante encadenamiento hacia atrás. Y contraimitación, imitamos nosotros las acciones espontáneas del alumno estableciendo de ese modo un intercambio comunicativo. Al finalizar cada sesión, utilizando las hojas de registro, realizamos una evaluación. Esta evaluación será subjetiva y cualitativa, no medible, con escalas o nota numérica. Tras llevar a cabo la intervención durante el periodo estipulado, se analizan las hojas de registro elaboradas y se extraen las conclusiones pertinentes. Señalar que con motivo del Festival de Navidad que se realizaba en el colegio, hemos introducido en nuestra dinámica las 2 canciones del festival y se han trabajado en pequeño grupo, conjuntamente con los ensayos que han hecho con el grupo clase de referencia. En las siguientes diapositivas podrán ver 2 fotos del momento. Si analizamos la evolución de la interacción con el adulto, el objeto o los compañeros, en la tabla 4 que se adjunta en el documento, podemos comprobar que hay resultados más que satisfactorios en relación a la imitación: juego circular, juego con objeto, juego con compañero, interacción con adulto, interacción con iguales y habilidades sociales y comunicativas. En la tabla 5, como ven, tenemos una comparativa del grado de adquisición de las diferentes habilidades. Comparamos la evaluación inicial y la evaluación final en el momento de la elaboración y recogida de datos.
La evolución de A.L.L. ha sido muy positiva, no solo durante las sesiones de musicoterapia, sino en el ámbito escolar, social y familiar. Se ha comprobado cómo a través de la musicoterapia se han establecido unos cauces de trabajo y relación, tanto con iguales como con el adulto, muy positivos, que nos indica que este es el camino para guiar nuestra posterior intervención con la alumna en concreto, y muy probablemente con otros alumnos de similares características en el futuro. Claramente, nos ha permitido comenzar a instaurar la conducta del juego, no solo en el aula TEA, sino en diversos contextos naturales, como en el hogar o la clase ordinaria. En entrevistas con la familia y la tutora manifiestan que el contacto ocular es cada vez mayor de forma espontánea. Se han incrementado las producciones orales en forma de frases de canciones que repite, de forma ecolálica normalmente, pero también aquellas que tienen una funcionalidad, como decir adiós, sí, no, bravo, bien, agua, etc. Además, disfruta realizando puzzles o construcciones con los compañeros, jugando con el cubo y la pala en el recreo, y ha comenzado a mostrar aproximaciones al juego simbólico, por ejemplo cortando frutas. Imita espontáneamente los movimientos de las diferentes canciones que ve en televisión o en el ordenador, al igual que los que implican bailar con otra persona. Asimismo, los días que recibe música está más relajada y contenta. Aquí pueden verse las dos fotos mencionadas del momento en que Amélie está bailando con sus compañeros en un acto del colegio. Como uno de los últimos puntos del trabajo, pasamos a analizar la discusión y conclusiones. Los objetivos principales de nuestro trabajo tenían la finalidad de, en primer lugar, presentar el estudio de caso de una alumna diagnosticada con TEA, con muchas dificultades en las 12 dimensiones que la IDEA establece como alteradas, para a partir de aquí establecer un programa de intervención ajustado a esas necesidades, basado en la puesta en práctica de una rutina musicoterapéutica a lo largo de varias sesiones con el objetivo de llegar a aproximarnos a conformar la conducta del juego. En segundo lugar, partiendo de los resultados, resaltar la necesidad de conformar la conducta del juego como medio de estructuración del pensamiento infantil, la representación objetiva de la realidad y la construcción del lenguaje en un caso de autismo. Tal como recogen en su trabajo Talavera y Gertrudix en 2014, numerosos son los beneficios de la musicoterapia en personas con autismo. En relación a nuestro estudio citamos la comunicación, producción del habla y mejora de la estructura, forma y ritmo de los niños con TEA mejora tras sesiones de musicoterapia. Poch, Edgerton, Budai, Farmer, Ken, Gulliry, Aldridge, Lim, Krikeli, Michaldis, Klikadinov, Leaf y Draper. La realización de actividades musicales en grupo fomenta la imitación, el respeto por el turno de palabra, la reciprocidad social, la atención conjunta y la empatía. Overy y Mornan y Katz. El canto es el medio de comunicación idóneo para promover el lenguaje, One is loud, y la cárcel. La música ayuda a disminuir y modificar las estereotipias vocales, Bruxia y Lanovat, Rapp y Ferguson. Estas citas que acabo de mencionar pueden verlas en la página 13 de mi trabajo. Basándonos en estas aportaciones, parece acertada la decisión de utilizar la musicoterapia como medio para alcanzar el objetivo de conformar la conducta del juego y, consecuentemente, mejorar el desarrollo de otras habilidades básicas ya mencionadas. Viendo además, tras la evaluación inicial de integración sensorial y las habilidades básicas previas, que para la alumna la música es una actividad motivadora y placentera, cumplíamos con la premisa indispensable de una predisposición positiva de la niña hacia el trabajo que se le plantea. Ello se ha reflejado durante el desarrollo de las diferentes sesiones. Los resultados obtenidos después de nuestra intervención son más que satisfactorios, puesto que la respuesta de la alumna ha ido más allá del contexto del aula en el que se realizaba la intervención, es decir, se ha llegado a una generalización de los aprendizajes por extensión natural a los contextos significativos y relevantes, durante al menos el periodo de tiempo que ha durado la intervención. Puesto que nuestra intervención tiene un carácter flexible en cuanto a actividades, organización de espacio-tiempo, agrupamientos, etc., vimos plausible incorporar las canciones y dinámicas del Festival de Navidad que se aproximaba. Primero fue en pequeño grupo, con el aula de intervención, pero pudimos incorporarnos a los ensayos con el grupo clase y como resultado la alumna participó ese día de forma totalmente inclusiva, como habrán visto en las fotografías. Las mejoras que hemos corroborado en los diferentes ámbitos nos hacen pensar que, con un mayor número de sesiones, podremos alcanzar el desarrollo del juego simbólico espontáneo y probablemente favorecer el lenguaje expresivo, de forma oral, signada o a través de PECs.
Todo ello nos permite afirmar que se ha cumplido la hipótesis de investigación formulada al principio, que apunta hacia la musicoterapia como método de intervención favorecedor de conductas de juego en niños TEA, como son la imitación de patrones rítmicos sencillos, sonidos vocálicos, juegos circulares de interacción, juego simbólico, etc. El estudio de este caso tiene una clara limitación y es la del tiempo. Serán necesarias un mayor número de sesiones para a largo plazo comprobar la continuidad y extensión de los aprendizajes. Sería interesante, a su vez, aplicar el estudio en una muestra mayor de alumnos con similares características, para poder extrapolar resultados de forma válida y fiable. Dada la continuidad del aula TEA en el que se ha llevado a cabo, se plantea la posibilidad de ampliar el estudio a un mayor número de alumnos durante uno o más cursos. En base a los resultados satisfactorios obtenidos, este estudio puede servir de referencia para abordar nuevos casos. Si bien hay que recordar que cada alumno con TEA es diferente a otro, y siempre se partirá de una evaluación exhaustiva inicial para poder concretar y ajustar los objetivos del trabajo a sus necesidades concretas. Antes de concluir la exposición, mencionaré algunas de las referencias bibliográficas que considero indispensables en relación a la temática del estudio de caso. La lista completa puede revisarse al final del documento. Destacaré como indispensables el Manual del Juego para Niños con Autismo del Cucú Tras Tras al Juego Simbólico de Cornago, Navarro y Collado en 2013. En relación a musicoterapia, pues el Manual de la Cárcel Moreno en 1995, Musicoterapia en Educación Especial. Sobre el juego destacaremos también el juego en el desarrollo infantil y el autismo de Maciques. Y como no, el manual indispensable El niño pequeño con autismo de Rivière y Martos. Sin más asuntos, doy por concluida la exposición del trabajo final. Cualquier duda al respecto será respondida en la medida de mis posibilidades. Gracias por su atención.